Bien, buenos días. Vamos a dar inicio con la sesión de aprendizaje de razonamiento verbal. Pero hoy día el tema prosigue el proceso de comprensión de un texto, que es una sumatoria del tema anterior, pero en el campo de la práctica. Entonces tenemos el texto. Todo proceso de comprensión de un texto comprende a decodificar. La palabra decodificar en un texto significa leer, interpretar, comprender, analizar, deducir sobre lo que es el texto. Eso se llama decodificar. Entonces, cuando uno lee un texto activamente, está decodificando. No se trata de leer por leer, sino leer razonando, pensando en cada término, en cada frase. En eso implica el proceso de comprensión de un texto. Si uno lee por leer, solamente será un proceso textual, pero sin nada de comprensión. Entonces, comprender equivale, ¿no? Como lo había dicho varias veces, el lector activo, en cada tema relacional con los temas que ya sabe, con los temas que conecta, con los temas ya desarrollados en otras lecturas, en otros cursos. Entonces, el proceso lector corresponde también relacionar con conocimientos previos. Bien, entonces aquí tenemos el estrés. En nuestra sociedad día a día se van generando nuevas presiones que ponen a prueba nuestra capacidad para afrontar con éxito las tareas y trabajos que realizamos. El estrés se acumula cuando existen recurrentes emociones negativas en respuestas a las demandas del entorno que superan nuestros recursos. El estrés es una respuesta natural y automática de nuestro organismo que se presenta en las situaciones amenazadoras o que desafían nuestro rendimiento, aunque es una respuesta natural que nos ayuda a adaptarnos al medio. Cuando es exacerbada o mantenida en el tiempo, se convierte en una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? OMS, que es un acrónimo o sigla, será el segundo padecimiento más importante en el año 2020. Este texto todavía se ha publicado hace 3 años. Generalmente tendemos a creer que el estrés es consecuencia de... Profe, buenos días. Buenos días. Es consecuencia de situaciones externas, pero debemos tener en cuenta que es un proceso de interacción entre los eventos que se presentan en nuestro entorno y las respuestas físicas y emocionales que nosotros generamos. Entonces vamos explicando los términos. Entorno corresponde al momento, a la circunstancia y lo que nos rodeamos y dónde nos encontramos. Por ejemplo, Organización Mundial de Salud, más conocido como OMS. Bien, es una sigla o es acrónimo. ¿Qué más podemos? El estrés es una manifestación. En otras palabras, el estrés es una acumulación de trabajos reiterativos que van a desequilibrar el aspecto emocional en el funcionamiento de los órganos, que puede ser una carga. Entonces, especialmente, todos estamos estresados en un mundo cosmopolita, ¿no? Entonces, frente a eso es importante desarrollar ejercicios, desarrollar otras actividades. Entonces, el estrés corresponde también a una manifestación. Cerrar el micrófono, por favor. Cerrar el micrófono momentáneamente. Ya. Entonces, nuestra sociedad. Entonces, la sociedad comprende pues el grupo humano que se ubica en un determinado contexto, entorno o situación espacial o temporal, ¿no? Entonces, frente a eso, el exceso de trabajo va a generar básicamente un estrés. Y el estrés, pues, es una anomalía que se va a presentar a una carga de diferentes trabajos o situaciones, la preocupación, el cansancio, el agotamiento, la misma máquina, el hombre versus máquina, todo eso va a generar un contexto de estrés. Pero también es importante controlar esto mediante la capacidad de pensar, de razonar
una especie de vigilia de sueño, pero no en la cama, sino razonando y pensando, ¿no? Por ejemplo, ver una serie de fotografías de un paseo es una manera de desestresarse. Una técnica de desestresarse es, escojo 10 o 20 minutos y me retiro a mi dormitorio, por decir, cierro mis ojos, me siento en el suelo y pongo en blanco mi mente. Poner en blanco mi mente significa no pensar nada más que en esto. Mentalmente empiezo a dibujar mi silueta con los ojos cerrados. Esa es una manera, una técnica que puede servir para desestresarse a la carga emocional, a la carga de trabajo, a la carga de tareas. Bien, otra manera es escuchar música clásica, pero en una postura también de meditación. Bien, es una terapia, por ejemplo, de conocimiento asiático muy antiguo, esto de la meditación, de poner en blanco la mente, ¿no? Otro ejercicio que les promociono, que les indico es, en su cuarto pueden sentarse o echarse boca abajo, boca arriba, en la postura que deseen ustedes, o en su cama, ¿no? Pero mejor en el suelo, ¿no? Mentalmente pensar, ¿no? Y tener unas monedas pequeñas en su bolsillo. Entonces cogen el bolsillo con los ojos cerrados y su dedo va decodificando esa moneda de cuánto, 10 céntimos, 50 céntimos, 2 soles, 1 sol, 5 soles. Entonces con la yema de los dedos va identificando y va concentrándose en la mente. Entonces hay una serie de ejercicios para poder desestresarse. Bien, entonces ya eso lo vamos viendo en las sesiones anteriores. Entonces nuevamente voy a leer el estrés. En nuestra sociedad día a día se van generando nuevas presiones que ponen a prueba, nuestra capacidad para afrontar con éxito las tareas y trabajos que realizamos. El estrés acumula cuando existen recurrentes emociones negativas en nuestras respuestas a las demandas del entorno. Eso significa el exceso de trabajo, el exceso de... Aún más hoy en día, cuando la educación es virtual, estamos en un escenario que no salimos, entonces el exceso de trabajo, entonces hay que buscar, porque ya les di 2 técnicas, ¿no? Entonces demanda de trabajo, ¿no? En el entorno, que superan nuestros recursos. Entonces el cansancio, el agotamiento, la preocupación. El estrés es una respuesta natural y automática de nuestro organismo que se presenta en las situaciones amenazadoras o que desafían nuestro rendimiento en desarrollar, producir el texto, leer, desarrollar tareas, ¿no? Aunque es una respuesta natural que nos ayuda a adaptarnos al medio, cuando es exacerbada o cargada o mantenida en el tiempo reiterativamente, se convierte en una enfermedad que, según la OMS, el Organismo Mundial de la Salud, será el segundo padecimiento más importante en el año 2020. Bien, este texto fue escrito hace 3 años. Generalmente tendremos a creer que el estrés es consecuencia de situaciones externas, pero debemos tener en cuenta que es un proceso de interacción. Interacción corresponde a toda la conducta que presentamos en el entorno. El entorno se entiende, la casa, el campo, el entorno educativo, el estudiante frente a una máquina, frente a el entorno. En diferentes circunstancias se entiende por entorno. Digo, en este, por ejemplo, este es un entorno académico en razonamiento verbal. Entre los eventos que se presentan en nuestro entorno y las respuestas físicas y emocionales que nosotros generamos. Bien, entonces, pasemos a después de este procesamiento de la lectura, a identificar las respuestas sobre las preguntas o sobre los enunciados. 1. ¿Cuándo el estrés es una enfermedad? Cuando es exacerbado o mantenido en el tiempo, si existen emociones negativas, si se tiene baja autoestima, cuando hay situaciones externas y adversas, cuando el entorno está incompleto, cuando el entorno es cargado de muchas tareas, completar eso. Entonces, la respuesta está entre la A y la D. Y en el texto aparece, es una respuesta explícita, en el texto está. Esa respuesta está
básicamente manifestada en el texto. Aquí. ¿Cuándo es exacerbada o mantenida en el tiempo? Entonces, la respuesta es la alternativa. Observamos. Cuando es exacerbado o mantenida en el tiempo. Respuesta A. Según el texto, ¿de qué condiciones internas del individuo depende el estrés? ¿De qué condiciones internas del individuo? Entonces, depende únicamente de las respuestas físicas del individuo, depende de las respuestas físicas y emocionales que genera el individuo en interacción con el entorno, depende de situaciones amenazadoras que desafían nuestro rendimiento, depende que se mantenga en el tiempo, depende de que llegue a ser el segundo padecimiento más importante. Bien, entonces la respuesta es, depende de las emociones, de las respuestas físicas, depende de las respuestas físicas y emocionales que genera el individuo en interacción con el entorno. Esa es la respuesta a la pregunta 2. Vamos a la pregunta 3. En la interrogante 3, ¿qué se infiere a partir del texto? La inferencia ya es una deducción lógica. No puede ser de tema explícito lo que aparece en el texto o de tema implícito de lo que no está en el texto. Entonces, por deducción. ¿Qué dice? ¿Qué se infiere a partir del texto? O sea, en otras palabras, sí, ¿qué deduces sobre a partir del texto? ¿O qué razonas sobre el texto? ¿Sí? ¿No? Entonces, el estrés será erradicado para el 2020. El estrés es fundamental para la adaptación. El estrés es una respuesta automática de nuestro cuerpo. Más personas sufrirán de estrés como enfermedad en los años venideros. El estrés se acumula cuando las demandas del entorno superan nuestros recursos. Entonces, la deducción no es más personas sufrirán de estrés como enfermedad en los años venideros, o dicho, en los próximos años. 4. En la quinta línea, ¿qué palabra puede reemplazar a rendimiento? En la palabra quinta. Entonces, en la quinta línea o renglón quinto, ¿qué palabra puede reemplazar a rendimiento? Entonces tenemos renta, desempeño, productividad, producto, sumisión. Entonces buscamos a la palabra rendimiento un sinónimo en este bloque. Renta no es, productividad no es, producto no es, sumisión tampoco. Un sinónimo a rendimiento es desempeño, la alternativa B. ¿Está claro ahí? Bien, estamos en desempeño. Ahora, 5. Si el texto continuara, ¿de qué se podría tratar? ¿No? Entonces, características del estrés postraumático, características del estrés agudo crónico, la depresión, el sistema inmunológico, los tipos de estrés. Si el texto continúa, ¿de qué se podría? Entonces, eso ya es una respuesta implícita, ya no está hablando, por eso dice, si el texto continuara, ¿de qué se podría tratar? Pero la respuesta es los tipos de estrés. Tipos de estrés. Pasemos a la pregunta 6. Pregunta 6. ¿Cuáles son las palabras clave del texto? Palabras clave del texto son en función a qué palabras se desarrolla el texto. Palabras importantes. Entonces, frente a eso podemos decir estrés, adaptación y enfermedad, adaptación, entorno, respuesta, enfermedad, trauma, bifurcación, indefensión, cambio y amenaza, padecimientos, eventos. Acá en la palabra falta una R, agregar eso, estrés. Entonces, ¿cuáles son las palabras clave del texto? En todo texto hay palabras claves. ¿Sobre qué se está hablando? Una palabra clave es estrés. El otro es adaptación y otro es como enfermedad. Entonces, la respuesta aquí es la letra alternativa A. Proseguimos. 7. Según el texto, ¿no? ¿Qué sería recomendable para superar
el estrés como enfermedad. Bien, entonces, practicar la meditación, tener tiempo para el sí mismo y una buena alimentación, practicar actividades extenuantes y recreativas como el deporte u otros, realizar actividades recreativas y tomar bebidas con cafeína, dormir 5 horas diarias y tomar agua, ninguna de las anteriores. Entonces ahí la respuesta como lo había indicado, ¿no? Practicar la meditación, tener un tiempo para sí mismo, o escoger 20 minutos, media hora, o por lo menos 15 minutos para uno mismo y una buena alimentación. Bien, esa es la respuesta. En los países asiáticos, pues la meditación viene de los países asiáticos, por ejemplo, como la India, ¿no? China, Japón. Entonces, inclusive en sus religiones ya son medios para poder trabajar eso, la meditación, ¿no? La concentración y la meditación. Entonces, mediante la meditación, uno es el proceso de pensamiento o poner en blanco o desarrollar un tema específico en ese proceso de meditación, poner en blanco la mente. Partimos por cerrar los ojos. Les di 2 técnicas. Y una tercera técnica también es una ducha fría, no tibia, sino una ducha fría, después de un exceso de trabajo. El agua fría es una especie de terapia, es una especie. Entonces, si no es meditación, y mejor sería una ducha fría después la meditación. Sobre la meditación, 2 cosas que puse, ¿no? Ir a su cuarto, cerrar los ojos, poner su mente en blanco y dibujar su silueta mentalmente. Otra, escoger un grupo de monedas de distinto valor y con las yemas identificar y razonar si es de 20, de 10, de 50, un sol, 2 soles, 5 soles. Pero identificando con la yema de los dos el valor de esa moneda. De esa manera se va a poner la mente en blanco y es un ejercicio que ayuda a desestresarse. Esas 2 técnicas que le estoy indicando fueron 2 técnicas que han sido desarrolladas e investigadas en la Universidad de Yale, dicho Yale en la Universidad de Yale, ¿no? Y en la Universidad de Cornell en Norteamérica hace 7 a 8 años atrás. Es muy efectiva, no solo es un decir, se ha podido hacer una investigación en miles de alumnos, ¿bien? Porque el mundo moderno, la ciudad y más con esta pandemia, el estrés se acumula. Ya lo está diciendo en el texto, que a partir de este año se va a incrementar más el estrés. Entonces, ¿qué debe hacer la persona? ¿Qué debe hacer el niño, el alumno? Ya aquí le estoy diciendo 2 a 3 técnicas que lo pueden manejar sin costo alguno. Solamente es ir a su cuarto, echarse en el piso y desarrollar esas 2 o 3 técnicas. Y el otro es ir a una ducha fría, no agua tibia, desde luego. Desde luego que cuidando la buena condición de su cuerpo, de la temperatura, evitando un resfrío, desde luego. Si estoy un poco resfriado, friolento, no voy a tener que tomar la ducha. Importante, no hay que tener cuidado. Si estoy friolento, ir a la ducha sería resfriarme más, ¿no? Hay que tener. Entonces, si no es ducha, ahí tienen otras 2 técnicas para poder desestresarse. Bien, entonces, ahora vamos a trabajar sobre este texto, idea principal, ideas auxiliares. Entonces, para lo cual vamos a ir a un archivo o vamos a construir en una diapositiva las ideas que se encuentran en el texto. Bien, entonces, prestamos atención ahí. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? Días de qué estamos hablando. ¿O Alarco, alguna pregunta? Ah, sí, la separata aún no la he subido al Classroom. Ya, no se visualiza ya, un momentito. No, al Classroom, no he subido la separata al Classroom. ¿No está? Allá. Entonces, sí lo subí, pero debe haber una interferencia. Entonces, voy a tomar unos segundos para resubirlo, ¿ya? Un momentito, a ver, unos segundos. Unos segundos.
Ya, atendiendo a su compañera, voy a resubir el texto. A ver. Profe, disculpe, es el Sí, internet. ya, un momentito. Unos segundos, por favor, unos segundos. Ya. Ya lo resubí el archivo a Classroom. Ya. Entonces ahora vamos a identificar el texto que lleva por título Estrés. Entonces, para poder identificar la idea principal y secundarias. Entonces, retomo este texto, vamos a identificar en ideas principales o secundarias. Entonces, para lo cual voy a cerrar este texto y vamos al archivo. Ya, pueden visualizar el texto. Entonces, el trabajo de ahora corresponde identificar. Entonces, acá vamos a dar lectura al texto. Entonces, dice, en nuestra sociedad estamos en el procesamiento de comprensión de texto. Entonces,
Ya, ahí tenemos. En nuestra sociedad, día a día se van generando nuevas presiones que ponen a prueba nuestra capacidad para afrontar con éxito las tareas y trabajos que realizamos, ¿no? El estrés, entonces, aquí tenemos una primera idea auxiliar. Aquí tenemos una primera idea auxiliar. Entonces, vamos a anotar ahí. Entonces, en muchos textos, esto el mismo lector lo puede señalar o simplemente parafrasear. Entonces, dice, en nuestra sociedad día a día se van generando nuevas presiones para poner a prueba nuestra capacidad para afrontar con éxito y trabajos que realizamos. Entonces, por parafraseo, ¿qué es parafraseo? Parafraseo significa decir de otra manera este grupo de palabras, ¿no? Entonces, yo puedo indicar el exceso de trabajo, el exceso de trabajo, ¿no? Entonces, el exceso de trabajo, ¿no? Como prueba a la respuesta de nuestras facultades, ¿sí? Entonces, como estamos en el campo de las letras, ¿visualizan el texto en PowerPoint? ¿Visualizan? Sí, profesor. Ya, entonces, mire, como estamos en el campo de las letras, las palabras son muchas, para eso se estudia sinónimos, antónimos, decir de otra manera. Este texto, que lo estoy extrayendo del párrafo, lo puedo decir de esta manera. Miren, voy a anotar uno ahí. El exceso de trabajo como prueba a la respuesta de nuestras facultades. Eso lo puedo decir de otra manera, en el número 2. Entonces, estoy generando ideas auxiliares. En muchos textos y en muchos libros se habla solamente de extraer. No siempre la idea auxiliar está en el texto. Entonces hay que parafrasear. ¿Qué significa parafrasear? Significa decir de otra manera. Entonces, nuevamente, proceso lector es comprender. Dice, en nuestra sociedad día a día se van generando nuevas presiones que ponen a prueba nuestra capacidad para afrontar con éxito las tareas y trabajos que realizamos. Si no respondemos con éxito, se va a acumular y nos va a generar exceso o estrés, ¿no? Entonces, diga, en otra manera, de otro texto, parafraseado ese texto, lo puedo decir de otra manera, ¿no? Digo, las respuestas de nuestras facultades de nuestras facultades orgánicas, ¿no? Nuestras facultades orgánicas frente a situaciones de la modernidad. Mire, ¿por qué les digo esto? El hombre del campo no sufre estrés. El que vive en el campo no sufre estrés. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la naturaleza lo ayuda, ¿no? Se dedica a una determinada y la naturaleza, el oxígeno libre de contaminación, no hay bulla, no hay maquinarias, no hay colores que van perjudicando la vista. Entonces el hombre del campo no tiene estrés. El hombre de la ciudad tiene estrés. Entonces acá ya tengo dos ideas, el 1 y el 2, a la misma cosa, al mismo asunto. Y vamos a una tercera idea. Entonces, mire, esa es la riqueza del lenguaje, ¿no? En palabras. En cambio, si voy a ciencias, a números o fórmulas, no hay otra respuesta, ¿no? 2 y 2 son 4, no hay otra, nadie va a decir que 5 o 7, serían un error. Pero en el campo de las palabras, nosotros podemos manejar de otra manera. Nuevamente vuelvo a leer y pienso un poco. En nuestra sociedad día a día se van generando nuevas presiones que ponen a prueba nuestra capacidad para afrontar con éxito las tareas y trabajos que realizamos, ¿no? Digo, por ejemplo,
el trabajo diverso y nuestras capacidades en la respuesta exitosa. ¿Bien? Y todavía podría haber otras. Acá hay 3 ideas, o sea, parafraseando. Parafrasear significa decir de otra manera el significado de ese texto. Ahora, yo les digo, pero el grado de igualdad exacta no hay. La exactitud en igualdad solamente se pueden dar en los números, o en las fórmulas químicas, o en el campo de la física, ¿no? Ahí sí se puede dar igualdad exacta. En el campo de las letras es una aproximación. Bien, ese primer texto sobre esa idea lo he dicho de 3 maneras. O sea, 3 ideas auxiliares que dicen la misma cosa. O sea, son relativas. Desde luego que no hay igualdad. Son relativas porque tienen relación. Bien, entonces, vuelvo acá al texto. Acá, el estrés acumula subrayo. El estrés se acumula cuando existen recurrentes emociones negativas en respuestas a las demandas del entorno que superan nuestros recursos. Entonces, jalo nuevamente eso para generar el parafraseo. Entonces, ya, entonces, bueno, el texto ya se va a arreglar en un momento. Dice, el estrés se acumula cuando existen recurrentes emociones negativas en en respuestas a las demandas del entorno que superan a nuestros recursos, ¿no? Entonces yo digo, en uno, ¿cómo digo de otra manera esto? ¿No? La presencia del estrés, la presencia del estrés a las demandas que superan nuestras capacidades. Entonces depende también de la persona, ¿no? Depende de la persona. Entonces, hay personas que van a superar fácilmente eso y otras no. Depende también de las circunstancias emotivas que tiene la persona en ese momento. Entonces, importante, es como en el deporte, ¿no? Un alumno puede correr 1000 metros y el otro puede correr 1500 metros en menos tiempo. Entonces, ¿qué sucede? La presencia, ¿no? La presencia del estrés a las demandas. Las demandas son las exigencias de tareas que se van presentando. Ahora, ¿de qué manera lo puedo decir esto? ¿No? Vuelvo a leer, el estrés se acumula cuando existen recurrentes. ¿Qué cosa es recurrente? La repetición de emociones negativas en respuestas a las demandas del entorno que supera. ¿No? Entonces, las exigencias en tareas reiterativas, que ya, las exigencias en tareas reiterativas que exigen respuestas oportunas. Respuestas oportunas. Como inicio
al estrés. Al estrés. Punto. Ya, a ver, ya son 2 ideas de parafraseo que estoy diciendo sobre este segundo. Entonces, hasta aquí tengo 2 ideas auxiliares. Y puedo generar también una tercera. Con que se haga 2 es importante, pero una manera de poder identificar ideas auxiliares o principales. Una vez que ya tenga las ideas, sintetizo fácilmente la idea principal o la idea auxiliar. Podemos indicar una tercera. ¿Bien? Entonces, para eso nuevamente leo. El estrés se acumula cuando existen recurrentes emociones negativas en respuestas a las demandas del entorno que superan. Entonces, yo simplemente digo, el origen del estrés frente a, para no volver a utilizar demandas, frente a actividades que se tienen que responder. ¿Sí? Entonces, leí en algunos artículos que el estrés, inclusive en personas mayores, puede ocasionar la muerte. ¿Por qué? Porque emotivamente el cerebro controla. Entonces, si padece algún mal, porque no hay persona sana. Bueno, ustedes los niños son sanos, pero siempre en algún momento van a adolecer de algo. Porque de acuerdo al mapa genético, no, se ve de que en el mapa genético o la ingeniería genética que ve los genes, en el Perú no se ha desarrollado mucho eso. En Norteamérica, en países adelantados, ven el mapa genético de un niño. Entonces ya pronostican que a los 30 años va a padecer de tal mal, a los 40 de tal mal, a los 60 de tal mal. En el caso peruano no hay eso todavía, no hemos avanzado. Entonces, personas sanas, de 1.000.000 habrán pocos. La mayoría siempre va a adolecer de algo, del riñón, del hígado, qué sé. Entonces, dependiendo de esos males, el exceso de trabajo va a ocasionar el origen o la manifestación de un estrés. Entonces, este texto, el estrés se acumula ¿cuándo? Entonces, acá, el origen del estrés frente a actividades que se tienen que responder oportunamente. ¿Bien? Entonces, hay 3 formas de decirlo. Entonces, acá se han generado 2 ideas auxiliares hasta aquí. Y prosigue en la tercera. ¿Bien? Prosigue en la tercera. Este texto, entonces vamos a titular ideas, vamos a poner como título ideas auxiliares en el texto que se titula el estrés. Bien. Este archivo lo voy a subir a Classroom para que tengan como referente. Estamos ya en el ensayo de identificar ideas auxiliares primero. El 1, 2, 3 son las diversas maneras de decir en base al texto de lo que está en negrita. ¿Me están entendiendo? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Está claro, ¿no? Entonces, ¿cómo generar el parafraseo? ¿Cómo interpretar el texto? Entonces, no necesariamente que se va a hacer esto es un entrenamiento. Ya, por ejemplo, más adelante en el proceso lector ya de frente el alumno identifica. Miren, el estrés habla en esta siguiente idea también. Dice acá, el estrés es una respuesta natural y automática de nuestro organismo que se presenta en las situaciones amenazadoras o que desafían nuestro rendimiento, ¿no? Entonces,